Vamos a abrir la presentación. Ok. Antes de entrar con la asesoría, vamos a dar un repaso nuevamente del marco teórico. El tema que nos une es deformación. Como se le ha explicado a través de los chats, el video anterior, la deformación nace a raíz de una fuerza que actúa sobre un cuerpo. En este caso puede ser de manera perpendicular. En este ejemplo que se explicó la vez pasada, aquí podemos observar la deformación que experimenta el cuerpo y observamos que él tiende a alargarse. Aquí vemos las fuerzas aplicadas de ambos extremos, ¿verdad? Tenemos una variación de longitud. Aquí tenemos otro ejemplo sencillo. Tenemos una barra. Él sufre un alargamiento. Técnicamente es la variación de longitud. Y evidentemente cuando la longitud se incrementa, debemos calcular esa longitud final. Tenemos la variación de longitud y la longitud inicial. ¿Okay? Eso fue lo que de manera sucinta, ¿verdad?, se explicó la clase pasada. También se les puso estas ecuaciones, la deformación unitaria, ¿verdad?, que es la deformación por unidad de longitud. Tenemos la ley de Hooke, ¿verdad? Tenemos que trabajar con esfuerzo, ya usted trabaja con esfuerzo. El módulo de elasticidad, que son valores que se le suministra. Cada material tiene un módulo de elasticidad particular. Okay. Aquí simplemente un repaso de lo que estamos haciendo. Y esto ya es derivado de los cálculos. Las unidades de medida que pertenecen a la deformación, la elongación, destacando que la deformación es adimensional, es decir, un valor y no está acompañado de ninguna unidad de medida. Es un número solo. Tenemos la elongación, que es la variación de longitud, el esfuerzo, el área y el modo de elasticidad, que comúnmente ese valor se le va a suministrar. También se le expuso la vez pasada la combinación de ambas fórmulas que se les puso previamente, tomando en cuenta la deformación unitaria básica, la ley de Hooke, y cuando la combinamos resulta lo que tenemos aquí en la parte inferior. Igualamos, despejamos la variación de longitud, y aquí tenemos al final que la variación de longitud es igual a la fuerza por la longitud inicial antes de deformarse. Esta es la inicial entre el área, que va a depender de la figura geométrica que describe el área. Ejemplo, si es un círculo, tiene que trabajar con el área de un círculo. Si es un rectángulo, un cuadrado, evidentemente tenemos que trabajar con el área de esa figura mencionada. Esto es parte de la prueba que se le manda a hacer. Obviamente la idea no es resolverla, porque eso lo tienen que hacer ustedes. Aquí simplemente yo le voy a impartir una orientación para que tenga una idea más clara cómo abarcar los ejercicios al momento de analizarlo. La primera parte se le suministran dos figuras. En la primera, usted puede observar que ella está proyectada en un espacio tridimensional, X, Y, Z. Tenemos la altura, tiene una base y tiene una profundidad. En la primera pregunta, lo que le está exigiendo es que ustedes van a redibujar esta figura, pero en un plano bidimensional. ¿Qué significa bidimensional? Solamente en un plano X, Y, van a obviar a Z. ¿Cómo le va a quedar la figura? Evidentemente, cuando ustedes hacen un gráfico, un espacio 2D, ¿verdad?, aquí se le va a facilitar la proyección de una cara. Puede ser de esta cara, ¿verdad?, como por ejemplo. Y simplemente a usted a redibujar esa cara, ¿cómo va a quedar dibujada? Es como que si ustedes están parados aquí y tienen una vista frontal o vertical, como le dicen algunos, ustedes solamente van a ver esta cara. Es decir, si yo dibujo esa cara, ¿cómo quedan los otros indicativos, los otros dibujos que vemos aquí, los otros anexos, que hace la relación, ¿verdad?, de la deformación que puede tener dicha figura? Ya es cuestión de análisis, cómo queda la figura, ya es cuestión de proyección
básica de una figura. Tienen otra pregunta de análisis donde tienen que interpretar, observando la figura, cuál de los tres ejes entre Y, X y Z ella se deforma o se alarga. ¿Cuál de las tres se alarga? Repito, de acuerdo a estas indicaciones que le dan aquí en la imagen original, le preguntan cuál de los tres ejes, ya sea Y, Z y X, ella sufre un alargamiento. ¿Ok? Usted tiene que observar bien sobre qué eje está actuando estos indicadores que observan, ¿verdad? O esta premisa que están observando en la figura. La segunda figura es una relación esfuerzo-deformación y le preguntan que usted va a indicar en la gráfica, ¿verdad?, donde se produce la cedencia superior e inferior. Es decir, que en la figura te van a señalar solamente donde se encuentra o donde cede la parte superior e inferior y van a hacer un pequeño análisis. Y el análisis obviamente va a derivar de la relación de esfuerzo con deformación. Como le dije previamente, obviamente la idea no es el hacer el examen, simplemente se le está dando unas indicaciones básicas de cómo afrontar el ejercicio. Obvio que tienen que repasar, hacer algunas lecturas, interpretar el marco teórico de la mejor manera posible para que se le haga más fácil responder estas preguntas. Porque dichas preguntas en la redacción de su respuesta que van a emitir tienen que estar argumentadas. A continuación, aquí se le presentan dos ejercicios que contienen dicha prueba. ¿Okay? La primera le dice que se posee una barra de 12 pulgadas de longitud. Le dan el diámetro, que es 2,25 pulgadas, sujeta a una carga axial de 33.000 libras-fuerza. Okay, ahí le están dando las fuerzas. El alargamiento axial es 0,00938 y el diámetro disminuye 0,000585 pulgadas. Le están preguntando que determine la deformación unitaria axial y la unitaria transversal. Cuando nosotros hacemos la lectura o la primera lectura del ejercicio, a lo mejor no comprenden bien el planteamiento del ejercicio, y para eso lo vamos a acompañar de este gráfico. Tenemos una barrita, ¿okay? Aquí yo utilicé un ejemplo cualquiera. No hace falta que ustedes hagan ese mismo dibujo de manera exacta. Simplemente estamos dando la inducción de cómo analizar el ejercicio. Si yo lo tengo en una longitud original y me dice que está sujeta a una carga axial, recuerden que la carga axial son aquellas fuerzas que entran de manera perpendicular. Si él se alarga, va a pasar algo parecido como esto. ¿Okay? Ve que de la longitud inicial, cuando se le aplica una carga, él tiende a incrementar su longitud. Lo que dicen por ahí es un alargamiento. Evidentemente que si yo agarro el cilindro y yo lo estiro, es obvio que el diámetro se va a reducir. Háganse la idea que cuando ustedes toman una liga en sus manos y lo toman de ambos extremos, lo estiran, dicha liga, el diámetro original se va a ver reducido. Algo parecido a lo que está pasando aquí en el ejercicio. Evidentemente tienen que tomar en cuenta las fórmulas que le enseñé previamente, que ya ustedes la tienen ya para el material anterior. Aquí el asunto es de interpretación del ejercicio. Ok, aquí se les mostró el gráfico. A lo mejor para determinar la deformación unitaria no van a tener mucho problema, porque simplemente tienen que hacer algunos arreglos básicos. Empleo mi fórmula, ok, y hago mi cálculo respectivo. Muchas preguntas que he recibido por el chat. ¿Qué es la parte transversal? Ya he recibido como varias preguntas con respecto a eso. Y yo creo que para responder eso no hay mejor manera que enseñar este gráfico.
Si yo hago ese corte transversal, gráficamente, ¿qué implica esto? Vamos al ejercicio original. Cuando yo lo estiro, estoy hablando o estoy involucrando la longitud total que experimenta el cuerpo. ¿Ok? ¿Cuál es la total? La inicial más la variación cuando él se estira. Cuando es transversal, aquí en la gráfica te pueden observar este corte. Este corte o esta parte seccionada de la figura. Observen que aquí hay un plano. Háganse la idea, es como que yo tengo una fruta y agarro un cuchillo y lo pico y lo parto en dos. ¿Ok? Aquí es algo parecido. El plano está cortando en dos partes el cilindro, pero cubre y traspasa todo el diámetro completo. ¿Ok? Mientras aquí es a lo largo, aquí de manera transversal él corta la figura. Y si te van a cortar la figura, ¿qué significa esta gráfica resultante? Quiere decir que el plano está tocando es el diámetro, ¿verdad?, de la figura. ¿Ok? Repito, el anterior simplemente es alarga y toma en cuenta la longitud. Aquí toma en cuenta el diámetro de dicha figura. Eso es lo que significa la parte transversal. Claro, evidentemente si leemos el ejercicio 3, no es que vamos a decir que es parecido, pero simplemente él trabaja con las fórmulas básicas. Ya se lo digo por tercera vez, como le dije al inicio, la idea no es que vamos a resolver el examen, simplemente se está dando una inducción de cómo o facilitar el análisis de los mismos. Para el segundo ejercicio, bueno, aquí dice 3, cuando digo segundo me refiero a la parte práctica, obviando los gráficos. Como en el ejercicio nos pide o les pide, ¿verdad?, que haga la gráfica, obviamente como es parte del examen no se lo puedo hacer, pero vamos a hacer una gráfica básica cualquiera. Dentro de la redacción le dice que las cargas axial es por compresión. ¿Cuál es el único detallito que tienen que tomar en cuenta? Que las cargas van hacia adentro. Ahora, ¿qué implica cuando las cargas van hacia adentro? Esa es la parte que usted tiene que documentarse un poco. Y lo que le puedo adelantar es que sí va a afectar uno de los signos que ustedes van a utilizar en alguna de las fórmulas que van a emplear para hacer el cálculo respectivo. ¿Ok? Aquí hay otro ejercicio de análisis. Ok, cuando abra la presentación, procedo a contestar las preguntas. A ver que aquí no las puedo ver, pero así se les va a responder. Es que aquí vamos a hacer la lectura del ejercicio. Una persona logra sujetar un pez por medio de un nylon. Le están dando el diámetro. Le indica que cuando el pez muerde la cornada, dicho nylon posee una longitud inicial de 40 metros. Es decir, que desde la persona hasta donde se ubica el pez hay una distancia lineal de 40 metros. Considerando un modelo de elasticidad, observen, hay una pantalla que se le están dando al modelo de elasticidad, que fue lo que les mencioné previamente. La mayoría de las veces se le va a suministrar ese valor. Son valores que varían de acuerdo al material. Una resistencia a la rotura de 70 newton y el pez jala una fuerza de 49 newton. ¿Ok? Les piden que determinen el área del nylon. Para yo saber responder el área del nylon, tengo que hacerme una idea mental cuál es la figura geométrica que describe el nylon. ¿Ok? De acuerdo a la figura geométrica característica que describe el nylon, ya yo sé cuál es la fórmula que voy a emplear para determinar, ¿verdad?, y calcular el área. Le mandé a calcular el esfuerzo del pez sobre el nylon y el alargamiento. ¿Por qué el alargamiento? Obviamente que cuando él muerde la carnada, él va a tratar de huir, y en ese esfuerzo del pescador de tratar de extraer del agua al pez,
va a haber como una lucha donde uno lo está jalando a su lado mientras el pez va a ir en dirección contraria. Eso es lo que va a provocar que ese nylon se estire. ¿Cuánto se va a estirar? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que calcular. De todas maneras, aquí tenemos un ejemplo sencillo. No hace falta que ustedes hagan el mismo dibujo. Este es un esquema. Vamos a suponer que la persona está aquí. Tiene su caña de pescar, lo que tenga. Su implemento para hacer su pesca respectiva. Tenemos el nylon. Tenemos el pececito que muerde la carnada. Y tenemos un simulacro del río o lago donde se encuentre. Okay, esto es un esquema mental que podemos hacer como para poder interpretar el ejercicio. Evidentemente él, al morder la carnada, obvio que él va a tratar de huir o ir en una dirección contraria para donde la persona lo va a estar jalando, ¿ok? Y, y ahí en ese momento el nylon se va a estirar un poco, no mucho, pero ese valor es lo que ustedes van a calcular. Eso más que todo es el análisis del ejercicio, un ejemplo gráfico que está respaldando ese ejercicio. Esta es la figura que se le colocó al final de la prueba. ¿Okay? Estamos claros que un material que se le suba o un video, claro que el ejercicio no lo vamos a ver exactamente igual, pero de manera acumulativa ustedes tienen que ir almacenando alguna serie de informaciones que al final ustedes la van a sacar y la van a conjugar para poder analizar estos ejercicios. Siempre es aconsejable analizar primero los ejercicios antes de colocar una fórmula, hacer un despeje. No podemos ir a la carrera. Primero tenemos que entender lo que nos están pidiendo. Obvio que yo les voy a explicar aquí más o menos lo que se está pidiendo. Digo más o menos porque se supone que esto es una prueba que está vigente. ¿Por qué digo vigente? Porque la fecha de cierre o el lapso de tiempo que se le asignó no ha cerrado. ¿Okay? Y a raíz, ¿verdad? Que hay personas que quizás por escasez de tiempo, tienen otras ocupaciones laborales, problemas del internet, viven en zonas algo alejadas, sufren cortes eléctricos y en fin, unos seres obstáculos que le van limitando acceder de manera, se puede decir, eficaz, pues, a estos materiales. Y bueno, por eso que se tomó la decisión de apoyarlo de esta manera. Aquí, a pie de página, nos indica que nos piden determinar la deformación total. ¿Por qué le dicen total? Alguien dirá, bueno, pero no voy a calcular la deformación al final. Claro, le dicen total porque le están indicando los tres tramos AB, BC y CD. Ok, ¿cuáles son esos tramos? Ahí lo tenemos. Ahí se los separé con una línea amarilla. Aquí tenemos el tramo AB, BC y CD. ¿Por qué no calcular eso de manera directa, más rápida? No, porque evidentemente vemos varias fuerzas interactuando. Tenemos longitudes, por lo menos estas dos son iguales, pero esta es distinta. ¿Ok? Aquí tenemos que este señor tiene un diámetro y este que está ubicado a la derecha tiene otro diámetro. Y por eso que me veo forzado de calcular el esfuerzo en esta zona AB, esta otra zona BC y esta última CD. Y luego obviamente las sumas, que eso es lo que desde el punto de vista de cálculo ustedes tienen que hacer. Y recuerden, observen aquí el modo de elasticidad que siempre se le va a suministrar, como les he dicho ya previamente. ¿Cómo ustedes van a iniciar este ejercicio? ¿Qué análisis le anexan al mismo? Evidentemente ustedes tienen que establecer la fuerza o cómo van a calcular la fuerza en cada segmento. ¿Cómo van a calcular la fuerza? Evidentemente ya por su formulario ya suministrado, ya ustedes consulten y vuelven a observar cómo se calcula una fuerza. ¿Ok?
Son dos variables que van a relacionar, van a multiplicar allí y obtienen ese valor. Y evidentemente, ¿cómo voy a calcular la deformación? También ya se les ha suministrado cuál es la formulita que tienen que aplicar. Recuerden que se le dio unas originales y otra que se derivó de la combinación de la original con la ley de Hooke y surgió otra ecuación. ¿Ok? Usted tiene que determinar, de acuerdo a los datos que se le están suministrando al ejercicio y de acuerdo al análisis que están haciendo, con cuál fórmula se van a quedar. Siempre eso va a depender de los datos con los cuales ustedes cuentan. ¿Ok? Por lo menos ahí yo puedo observar que tienen el diámetro. Tienen que analizar qué significa estas dos fuerzas, ¿verdad?, que se están encontrando aquí. Tienen que documentarse un poquito qué hacer con ese detalle. Es el único detallito agregado que tiene el ejercicio. Se le están dando las distancias, ¿verdad? Se le está dando el modo de elasticidad de ese material. Observen que se le está dando una gran cantidad de valores, con lo cual ustedes van a determinar con cuál fórmula yo me quedo y voy a calcular el esfuerzo. Recuerde que, repito nuevamente, se le dio una forma original, la ley de Hooke, luego se combinó ambas, surgió una tercera ecuación, ¿ok? Y usted va a determinar con cuál de esas tres les sirve o les es factible para calcular los esfuerzos, las deformaciones parciales y luego la deformación total, que es la sumatoria. Cuando digo parciales me refiero a los tres tramos AB, BC y CD. Estas son las formulitas que se les suministró anteriormente. ¿Okay? Esto es un formulario. Evidentemente de aquí se derivan otras más cuando hacen los despejes respectivos. ¿Okay? Aquí como que le coloqué las básicas y bueno, me imagino que ya a estas alturas el tema de despeje es un tema superado por ustedes. Observen que aquí tenemos la que se deriva cuando combinamos, ¿ok? Aquí tenemos una original con el esfuerzo solo, la podemos desglosar de fuerza sobre área. Es decir, ustedes van a determinar cuál de ellas les sirve, ¿ok? Todo va a depender de los datos que les suministren. Aquí lo único que le aconsejo es que documentese un poquito qué van a hacer con estas dos fuerzas que como que se están encontrando. Ustedes observan las dos flechas apuntando una a contra de la otra. Ese es el único agregado que tiene el ejercicio. Una vez que ustedes analicen ese pedacito, ya el resto del ejercicio caen en algo mecánico, pues simplemente acomodo mis valores y sustituyo los valores respectivos. En cuanto a la asignación anterior, no sé si se percataron que en un inicio se le amplió un poco la fecha. Ahorita se me escapa el día exacto que cierra esta asignación, creo que es el día domingo, si la memoria no me falla. Ya con el tiempo que le quede con esta orientación, y como se lo digo por tercera vez, claro, la idea no es resolver el ejercicio, simplemente se le están dando una orientación. Recuerden que los materiales que están publicados, ya sea audiovisual, material estático, un texto, los ejercicios no van a estar exactamente igual, no, eso es imposible. Pero cuando te hacen la lectura, ven los videos, te toman los detallitos, más la investigación que se les recomienda, como en este caso, en el caso de las fuerzas que ustedes observan aquí, cuando ustedes unen toda esa información, de manera más tranquila, ustedes pueden resolver su ejercicio. Lo único que les pido es, si alguien de los que está conectado está experimentando esa situación, hay muchos estados que están sufriendo cortes eléctricos y han manifestado a través de los chats privados, en otras asignaturas por los foros, que algunas veces demoran mucho en transcribir las asignaciones en sus PC o en sus tablets donde ustedes trabajen.
Si ustedes hacen de manera legible en una hoja el ejercicio, y si tiene un escáner o un teléfono que tome las fotos en buenas condiciones, mientras el documento sea legible, usted lo puede escanear, ¿verdad? Y luego lo convierten a formato PDF. ¿Por qué siempre le exijo formato PDF? Porque es más fácil de descargarlo, ¿ok? No es igual que lo envié en un documento Word, y esas imágenes a veces son algo pesadas y se dificulta bajar los documentos. Recuerden que ustedes no son los únicos que están en este grupo, hay otros grupos de estudiantes en otras asignaturas que cuando ustedes los suman representa un número significativo de estudiantes que a su vez se traduce en un nivel significativo de documentos que hay que descargar. Por eso que siempre les pido con mucho cariño que conviertan los documentos en PDF para facilitar la descarga. Repito, si tienen problemas de corte eléctrico, pueden hacer su trabajo manual, pero traten que la foto quede lo más cercana posible. Quíntele el flash, porque a veces cuando tiene el flash encendido sale como una lucecita en el medio y le puede tapar parte del trabajo. Tiene que poner la web en un lugar visible, que pegue la luz del sol o que haga una claridad aceptable. Y trate de que salga todo el documento completo. ¿Okay? O trate de escribir con letras grandes, ¿verdad? No cubran la hoja de punta a punta, porque a veces se le va a hacer difícil que en una foto salga todo. Recuerden que si le salen varias hojas manualmente, cuando yo lo tomo la información, tomo la fotografía, pego la imagen Word, recuerden que cuando usted lo convierta en el PDF, ese tamaño se comprime, ¿okay? Así que no se preocupen por eso. No se preocupen por la cantidad de fotos que le puede salir en las imágenes. Se lo digo porque a veces es muy difícil visualizar, distinguir en una foto tomada desde lejos de una persona que escriba algo pequeño. O sea, corre el riesgo de que no se le corrija para que pierda la nota o pierda parte de la nota. Y bueno, te voy aprovechando esta ocasión de hacer mención a esas observaciones, porque me lo han preguntado mucho. Que me pasa esto, no tengo electricidad, no tengo tiempo de transcribirlo. Bueno, la solución es esa. La idea es que te entreguen la asignación. Otro detalle que he detectado en las asignaciones recibidas: no mucho le están colocando los datos, no están identificando los archivos. Recuerden que muchas veces cuando se bajan algunos documentos, hay muchos Carlos, hay muchos Luis, hay muchos Jiménez. Por eso es que se les pide de manera muy cariñosa que coloquen sus datos completos y su extensión, para que no se produzca ningún inconveniente al momento de bajar la nota. Me ha pasado muchas veces que no le están colocando los datos completos y dificulta pues colocarle la nota a usted. Así que les pido, muchachos, que identifiquen los archivos y cuando en la parte interna vuelvan a identificar, coloquen su número de celular y la extensión. Porque si me ha pasado, aunque tú no lo creas, personas que tienen el mismo apellido, tienen el mismo nombre, y la persona se identifica con un nombre y el apellido, y resulta que ese nombre y apellido coincide con otra persona. Por eso es que necesito que identifique bien eso. Trate todo lo posible de no enviar archivo en Word. No estoy diciendo que no lo voy a descargar, sino que se dificulta por lo pesado que él llega. ¿Ok? Así que bueno, mi intención del encuentro hoy fue eso: darle las orientaciones para que resuelvan su prueba asignada. Recuerda que la misma está activa, la fecha de cierre no ha llegado todavía. Por eso es que no podía detallar tanto desde el punto de vista de cálculo el ejercicio, porque la idea es que son ustedes que tienen que resolverlo. Las dudas que mencioné aquí fue la que muchos de sus compañeros han expuesto a través de chat privado. Bueno, la traje aquí para que todos la escuchen y escuchen la explicación. De todas maneras, este video vamos a ver si lo colgamos para que
vuelvan a escuchar la explicación, va en su material respectivo. Y bueno, nada, que tengan, les deseo mucha suerte en su asignación. La próxima asignación que viene, cómo se va a evaluar, qué es, bueno, estén muy pendiente a través de los foros como siempre. Ustedes podrán observar que las veces que yo voy a publicar algo o hay un encuentro, aparte que está publicado en la estructura interna de los módulos de la plataforma, también adicionalmente se lo notifico por el foro. Así que estén pendientes por el foro, que en los próximos días yo les voy a indicar cómo se va a evaluar esos últimos 10% que es para cerrar el segundo corte. Y sus notas, bueno, se están entregando a sus DACES, ¿verdad? A sus extensiones donde ustedes pertenecen. Ya con eso no hay problema. Y nada, muchachos, si no tienen preguntas, concluimos aquí. Y bueno, les deseo suerte con la asignación y espero su entrega de manera oportuna sin ningún inconveniente. Cualquier inconveniente, duda que tengan, me la plantean, que más tarde yo me vuelvo a conectar, reviso y yo le estaré respondiendo. Ok, saludos muchachos, hasta luego, cuídense y ya saben, vamos a estar en contacto por el chat, cualquier duda que se le pueda surgir en el transcurso de su ejercicio cuando lo estén resolviendo. Nos vemos, saludos.